Muchos no saben el significado de esta profecía. Nosotros tenemos un grave alerta para mostrarles. Sean todos muy bienvenidos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hay una alerta global, la conferencia internacional, donde vamos a revelar hoy el Caballero Blanco de Apocalipsis capítulo 6. Mi nombre es Obispo Conrado Mellado y en esta noche vamos a hablar de una alerta gravísimo y serio para todo ser humano que camina sobre la faz de la tierra. Buenas noches, gracia y paz, pueblo de Dios. Hoy, la forma con que vamos a mostrarles esta grandiosa revelación va a despertar a la iglesia de una forma sobrenatural. Muchas gracias. Aprovechen esta oportunidad. Compartan con sus conocidos, amigos, parientes, llamen a todos, pues lo que va a ser mostrado aquí es gravísimo. Soy el obispo Juan Rafael y agradezco por estar aquí para escuchar lo que tenemos para traer a la iglesia en este tiempo. Es muy importante que todos comprendan el tiempo que estamos viviendo. Nosotros tuvimos la semana anterior la conferencia Alerta Global, donde mostramos con toda clareza el evento más importante del tiempo del fin que está sucediendo en este momento en todas las redes globales. Nosotros hemos visto esta guerra de Israel e Irán tomando una proporción donde va a haber una grande necesidad de paz en Israel. Y es en este momento que va a surgir el anticristo con el tratado de paz. Como vimos en la conferencia anterior, es muy importante que todos estén atentos para reconocer el tiempo que estamos viviendo. Vamos a estar atentos a las profecías que Dios ha dado a su pueblo para que estemos alerta en este tiempo. Por eso estamos delante de una alerta global. La semana pasada vimos claramente los eventos del tiempo del fin, como todos ellos se han manifestado de una clara en toda la tierra. También vimos la semana pasada una guerra tremenda que ya dio inicio entre Israel e Irán. Y esta guerra es la marca muy poderoso para definir el fin de una dispensación para la era de otro. Estamos en el fin de la era de la gracia para el inicio de la tribulación y grande tribulación. La pregunta que dejamos claro en el programa anterior, ¿usted está listo? ¿La iglesia ya está listo para la gloriosa venida de Jesús? ¿Será que usted está preparado? Pues bien, vamos a mostrar hoy algo muy serio, pero antes vamos a retratar y ver algo muy importante. Estamos atentos a la profecía, porque Dios ha siempre traído sus profetas para alertar la tierra de generación en generación. Todas las veces que hubo un cambio de dispensación, Dios envió sus profetas para avisar a aquella generación que era el fin de una era. Así fue en el tiempo de Noé. Así fue cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Cuando Jesús vino, Dios envió a Juan el Bautista para enviar la venida de Jesús. Pero ¿será que en este tiempo el sacerdote de este tiempo está atento a las profecías como en aquel tiempo? ¿O seremos más una generación que va a dejar pasar, no va a comprender la gravedad del tiempo que estamos viviendo? Pues bien, vamos a rever ahora la profecía que es la marca histórica, la profecía que está siendo manifestada exactamente hoy, delante de nuestros ojos en todo el mundo, la guerra entre Israel e Irán. Nosotros hemos visto claramente, este tiempo es el tiempo más serio de la historia de la humanidad. Presten atención de la profecía, pues el profeta Dr. David Ower ha hecho decenas y centenas de profecías, más de 200 profecías cumplidas en toda la tierra, donde naciones enteras son alertadas del juicio de Dios que está por venir. Cuando la nación se prepara en arrepentimiento y santidad,
el juicio apartado. De lo contrario, aquel juicio se manifiesta. Centenas de profecías, tsunamis, terremotos, maremotos, guerras, plagas de langostas, explosiones, cosas tremendas son manifestadas y mostradas a partir de ahora en este programa. No pierdan ningún programa que estamos trayendo, pues estamos revelándola a la iglesia global, que el tiempo terminó y que el Mesías está viniendo. Vamos a escuchar esta profecía, pues ella es extremadamente grave. Ella dice exactamente que el tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros estamos viviendo para las TVs globales, medias globales, y estamos viendo el evento significativo donde Israel necesita de paz y donde está escalando la guerra que no para de crecer a cada día, se vuelve cada día peor, cada día mayor. Ella no va a terminar. Ella solo va a terminar con el tratado de paz. Entienda esto, el arrebatamiento está aquí. Nadie sabe el día y la hora, pero tenemos un evento significativo para mirar y darnos cuentas, mirar y reconocer que el tiempo llegó. Vamos a escuchar la profecía temible. Presten atención de los detalles de la profecía, en la fecha que fue dada, en cada palabra, pues este profeta ha sido usado por Dios tremendamente en todas las naciones de la tierra. Presten atención en los detalles, es muy importante. Observe la fecha que fue dada la profecía y miren los noticiarios de hoy. Mire las noticias de hoy, viendo exactamente lo que está sucediendo. Pues Dios siempre avisa a su pueblo. Profecía de una guerra gravísima entre Israel e Irán, dada por el profeta David Ower. Gloria a Dios, pueblo precioso. En el día 13 de abril, en este año de 2011, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, habló conmigo al respecto de un acontecimiento muy significativo que va a acontecer en Israel. Yo veo la fuerza aérea israelense, las aeronaves israelenses decolando de Israel y atacando así instalaciones nucleares iraníes, destruyéndolas completamente. Esta es la misma profecía que he dado desde el año 2005, de tremenda guerra, que yo dije, y veo aeronaves nices atacando una instalación nuclear en el pie de una montaña. Pero el Señor nuevamente habló conmigo el 13 de abril en este mes 2011. El Señor me llevó a Israel y me mostró los top líderes reunidos. Entonces yo vi aeronaves de Israel partieron y ellos atacaron a Irán, instalaciones nucleares, y ellos volvieron. Esta voz del Señor dijo: ore por Israel. Pueblo precioso, el tiempo acabó. Prepare el camino para la venida del Mesías. Que las naciones de la tierra se preparen y abandonen el pecado. Pueblo precioso, la guerra Israel e Irán que va a suceder será tan serio que habrá una fuerte respuesta, donde Irán ataca de regreso y va a explotar una fuerte reacción y será liberada por Rusia, como ustedes pueden ver hoy en las noticias que voy a leerles a ustedes hoy aquí. Cómo Rusia advierte. Rusia advierte a Israel y los Estados Unidos para no atacar a Irán. Entonces ustedes empiezan a ver el papel central de Rusia, esta guerra.
Hasta mismo las usinas nucleares de Irán, ellas fueron construidas por Rusia. Quiero leer a ustedes muchos reportes de noticias de Haaretz. Haaretz es un reporte israelense. Pero cuando esta guerra sucede, ella será tan seria que va a hacer con que Israel firme un tratado de paz por 7 años. Un tratado de paz falso. Y esto significa que cuando esta guerra suceda, ella sucede del tiempo cuando el arrebatamiento está aquí. ¿Por qué? Cuando ella suceda, Israel es obligado a firmar un tratado de paz por 7 años que es falso con los estados árabes y Rusia, los enemigos de Dios. Esta es la tribulación. El arrebatamiento ya habrá sucedido. Shalom, profecía de una seria, inminente guerra viniendo entre Israel e Irán, dada el día 26 de julio 2020. Hoy es día 26 de julio del año 2020. El Señor habló conmigo en esta noche pasada. Y yo veo muchos missiles. Yo no sé cuántos millones de missiles lanzadas. Y ellos son lanzadas en dirección a Israel. Y yo también veo aviones, muchos aviones. Aviones iranianos. Y también misiles iranianos, sirios, millones y millones de misiles lanzados a Israel. Entonces estamos posicionados en el lineal de una grande guerra en la tierra. Esta será una guerra histórica. Yo sé que he anunciado la guerra nuclear de Irán desde 2005, cuando 2 misiles son lanzadas y alcanza una instalación nuclear en el pie de una montaña en el desierto. Y el fuego que sale de allá es increíble. La tierra nunca vio aquel tipo de fuego. Entonces, esta es una profecía que estoy dando en este día 26 hoy, del mes de julio, del año 2020. Profecía de una guerra mayor viniendo a Israel. El Señor habló conmigo el 26 de julio del año 2020. Toda esta guerra podía ser evitada junio 26 del año de 2020, pocos años antes de suceder. En aquella conversación está en toda el internet. YouTube está publicada en YouTube. Ustedes me escuchan diciendo al respecto del ataque de 7 de octubre viniendo a Israel 2020. Yo ya estoy dando detalle. Dije que muchos misiles iban a atacar Israel, iban a destruir Israel. Y yo dije, una grande guerra está viniendo a Israel. Por eso esta es una oportunidad tan grande en esta noche. A Israel. Vi una otra guerra viniendo a Israel. Yo compartí con el miembro algunos que yo encontré ayer, y esta es la razón por la cual estoy aquí. Esta otra yo he visto en 2020
y empecé a buscar personas hasta que Transonral, embajador israelense, vino hasta mí y empecé a compartir con él. Yo le dije, por favor, digan que se prepare para la guerra, pero hay otra guerra viniendo. Quiero establecer esto aquí y habrá mucha más necesidad para la iglesia ahora. Quedar al lado de Israel, una guerra más seria viniendo a Israel. Por eso vengo aquí hoy. No quiero que esta nación sea sorprendida nuevamente. The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. El Señor habló conmigo al respecto de la venida del Mesías. Orai por la paz de Jerusalén. Esta guerra, amados, es la guerra donde va a forzar a Israel a firmar un tratado de paz de 7 años. Con esta guerra ya está sucediendo delante de nuestros ojos. El enfoque principal es que necesitamos, a pesar de discernir, saber cómo vamos a prepararnos. El profeta Dr. David Ower, profeta del Señor, es el profeta levantado a las naciones donde tiene un mensaje muy serio de arrepentimiento y de santidad. El profeta Dr. David Ower, el profeta keniano, descendiente de hebreo, era un cientista muy renombrado mundialmente. Estudió en la facultad encima del Monte Carmelo y también hizo especializaciones en Alemania. Trabajó en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Hizo trabajo también con NASA. También pesquisó muchos sobre el genoma del ser humano, enfocado en la sanidad del cáncer. Tuvo un llamado muy fuerte de nuestro Señor Dios para él, donde en 2003 él fue alertado por el Dios de toda la tierra de todos los acontecimientos que iban a preceder el arrebatamiento de la iglesia y post arrebatamiento de la iglesia. Es un profeta a las naciones, como ya hablamos, y él ha alertado a las naciones trayendo mensaje de arrepentimiento y santidad, y si esa nación no se arrepiente, el juicio vendrá. Es un profeta que no acepta dinero, pero también señales bíblicos los acompañan. Donde él va, centenas de millones de personas son sanadas en todas las naciones. VIH, diabetes, personas que son ciegos, sordos, mudos, y el mensaje es muy serio de preparación para el arrebatamiento de la iglesia. Esta conferencia vamos a hablar sobre el alerta global enfocado en el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Y este jinete trae un engaño. Y este engaño será revelado para todos nosotros. Esta es una conferencia que en este momento ella está siendo traducida en 3 idiomas. Entonces todo lo que hay está en negro será el idioma portugués, en azul el idioma inglés y rojo el de idioma español. Pero amados, el alerta que queremos traerles es la alerta que el propio Señor Jesús dijo, que en aquel día, como Jesús estaba hablando sobre su regreso, sobre el final del tiempo, Él dijo que vendría el engaño, y era una alerta, un señal que el Señor Jesús, Él quiso alertar a los 12 apóstoles en Mateos capítulo 24, versículo de 3 a 5. Así dice la palabra del Señor. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuál será la señal? Anoten. Vean, los apóstoles preguntan al Señor Jesús, la señal, ¿cuáles son la señal de tu venida y del final de los tiempos? Amados, nuestro Señor Jesús, Él estaba conversando con los 12 apóstoles, con los más cercanos, con lo que de hecho seguía a Jesús. Entonces, esta respuesta de nuestro Señor Jesús, ella es para la iglesia, para las personas que de hecho
siguen al Señor Jesús. Y amados y preciosos, el Señor Jesús, Él responde de una manera impresionante. En poquísimo momento Él respondió. Él responde con una alerta. Y hoy estamos aquí con la alerta global. El Señor Jesús respondió diciendo, cuidado. Wow. Él responde a los 12 discípulos con la palabra, tengan cuidado. Pedro, Tiago, Santiago, 12 apóstoles. Ustedes que me siguen, de hecho, tengan cuidado que nadie los engañe. Amados, cuando los apóstoles preguntan cuáles son las señales, el Señor Jesús responde con alerta, cuidado, que nadie los engañe, diciendo que estas señales que precedería era el engaño. Y en el versículo 5 Él va a dar detalles sobre este engaño. Volviendo a Mateo 24, ahora versículo 5. Él va a decir, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amados, el alerta, la señal del regreso de Jesús era un engaño. Y en el versículo 5 el Señor Jesús Él da especificaciones sobre este engaño, diciendo, muchos vendrán en mi nombre. Este engaño vendría en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el Cristo. En otras palabras, yo tengo el evangelio de Cristo, yo tengo las palabras de Jesucristo, yo traigo el evangelio de la salvación de Jesucristo. Y engañarán a muchos. Sabemos, amados, que las personas que se declaran ser Jesucristo, ellos son motivos de burla. Son burlas, son personas que engañan. 12 personas aquí como Rey Cristo, Jesucristo hombre, Jesús justo. Estos engañan a poquísimos. Pero aquí el Señor Jesús habla de un engaño que vendría en el nombre de Él, capaz de engañar a muchos. Amados, estamos viendo entonces que la señal de Jesús es un engaño que vendría en el nombre de Jesús, capaz de engañar Pedro, Santiago, Juan, los 2 apóstoles, y que engañaría, él ya dijo, va a engañar a muchos. Amados, la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo de 3 en adelante, ella empieza ahora a dar nombre para este engaño que sería la señal de regreso de Jesús y que sería el engaño que vendría en el nombre de Jesús. Y aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, así dice la palabra del Señor, no os engañe nadie. En ninguna manera, quiere decir, este engaño vendría de diversas maneras, de muchas formas. Este engaño, él vendría en el nombre de Jesús para ser implementada, para ser aceptada. Y el apóstol Pablo, él continúa diciendo, antes de aquel día vendrá, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. El nombre de este engaño que vendría en el nombre de Jesús, capaz de engañar a muchas personas, que el Señor Jesús dijo, cuidado, el nombre de este engaño es la apostasía. Y él concluye diciendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que el hombre del pecado, el hijo de la perdición, es el anticristo. El anticristo viene el opuesto de Cristo y él viene antes. Entonces, antes de venir la apostasía, entonces antes que venga el anticristo, antes del regreso de Jesús, vendría un engaño que de diversas maneras él va a querer ser implementada, aceptada, y el nombre de él es la apostasía. Pero amados, la Biblia dice antes de aquel día. ¿Qué día será aquel? Antes de aquel día. Sabemos que este día, él es un tiempo de 7 años llamado tribulación y grande tribulación.
que antes de este día va a venir la apostasía, y este día es el día que el Señor Dios, Él va a derramar y va a pisar el vino del furor, el vino del furor de todo Jesús. Él va a juzgar la tierra, el acúmulo de todos los pecados. Como Dios, Él juzga el pecado. Este día es un tiempo de 7 años llamada tribulación y grande tribulación, donde el propio Dios, Él va a juzgar la tierra. Amados, la propia Biblia dice, ¿qué día es ese? En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, así dice la palabra del Señor. ¡Ay! Será un día terrible que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Sabemos que este día, amados, es llamado como terrible día del Señor en algunas partes de la Biblia, o el día del Señor, o el grande y temible día del Señor, el tiempo de angustia para Jacob. Es este tiempo de 7 años donde Dios va a juzgar la tierra. E amados e preciosos, Y amados y preciosos, ahora la llave que está escrito en la clave que está escrito en la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, no os engañe nadie de ninguna manera. Quiere decir, ese engañe vendrá de muchas maneras. Antes de aquel día, vendrá sin que venga antes la apostasía, que es este engaño, que viene en el nombre de Jesús, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Amados, vamos a entender cuál es el significado de esta palabra, apostasía. vamos ao dicionário. Si vamos al diccionario, el significado de apostasía es decaer o abandono de la fe. El segundo significado es decaer o el abandono de la verdadera fe. Vamos a anclar en el segundo significado. Tenemos otro como rebelde contra Dios, rebelde contra la autoridad divina de Dios, elegir el engaño en lugar de la verdad, odiar a Dios y amar al diablo. Sabemos también que la traducción en griego, apostasía, también da como divorcio, la separación, a divorciarse de algo. Entonces vamos a anclarnos en el segundo significado, el decaer, el abandono de la verdadera fe. Entonces, lo que vimos hasta ahora es, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesús la señal de su venida, Jesús, Él responde con alerta, cuidado, que vendría un engaño en el nombre de Él, capaz de engañar la propia iglesia, que iba a engañar a muchos, la propia iglesia, porque Jesús estaba hablando para los apóstoles, no estaba hablando para el mundo, para los apóstoles. 2 Tesalonicenses, este engaño, Él vendría de muchas maneras en el nombre de Jesús para engañar la propia iglesia. El nombre de Él es la apostasía. Significado de la apostasía es el decaer, el abandono de la verdadera fe. Amados y preciosos, en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando el Señor Jesús, Él habla nuevamente del regreso de Él, Él dice en el versículo 8, les digo que si les hará justicia y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amados, cuando el Señor Jesús, Él habla de su regreso, Él habla con todo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Sabemos que esta ya es una pregunta explicativa negativa. Ella ya está explicando de manera negativa que no va a haber fe en la tierra cuando Él venga, cuando Él regrese. Entonces, mira el contraste. La apostasía quiere decir el decaer, el abandono de la verdadera fe. Este era el engaño que vendría en el nombre de Jesús. Y cuando el Señor Jesús, Él dice, cuando Él vuelva, no va a haber fe en la tierra. Entonces, cuando vemos para el panorama actual de 2024, vemos las iglesias cada vez más
más llenas, muchos hermanos, iglesias cada vez más creciendo, cada vez más actores de Hollywood siendo cristianos, personas de música seculares declarando ser cristianos, y vemos cada vez más ser moderno ahora. Está en la moda ser cristiano. Personas que se declaran ser cristianos, actores que hacen películas de guerra, películas de inmoralidad, donde tienen que vengarse, colocan un plano de fondo para engañar por el camino que pueden ser traídas, un cierto tipo de justicia propia, y no totalmente al contrario del Evangelio de Cristo, donde el Evangelio de Cristo dice que tenemos que perdonar. Entonces vemos la fe aumentando cada vez más el cristianismo en el mundo. Pero el Señor Jesús dijo, cuando Él vuelva, no va a haber fe en la tierra. Y la apostasía, que es la señal de este engaño que vendría en el nombre de Jesús, es el decaer, el abandono de la verdadera fe. Entonces la Biblia está explicándonos más que en realidad las personas están teniendo fe, están creciendo, el cristianismo está creciendo, pero esta fe no es la verdadera fe. Y si no es la verdadera fe, es una fe en otra cosa. Y ahora vamos a continuar explicando sobre este engaño que vendría en el nombre de Jesús. Volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahora en los próximos versículos de 5 a 7, la Biblia va a empezar a explicar cómo es este engaño, cómo él va a ser implementada, cómo son la manera que ellos vienen. Y así dice la palabra del Señor. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Sabemos que el Espíritu Santo que está en la iglesia está deteniendo. Sabemos que el Espíritu Santo, Él está en la iglesia y Él está deteniendo la revelación en la aparición del anticristo. Entonces, volviendo, y ahora ustedes saben que Él lo está deteniendo para que Él sea revelado en su debido tiempo. Versículo 7. La verdad es porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el Espíritu Santo, el que ahora lo detiene. Cuando la Biblia dice la verdad, es que es absoluto. Y aquí Él va a explicar cómo es este engaño que viene en el nombre de Jesús. La verdad es que el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Qué es el misterio? Misterio es algo oculto que no fue revelado, algo que no está claro, algo misterioso. El misterio de la iniquidad, algo oculto que no fue revelado, que hace con que las personas cometan iniquidad sin saber que están cometiendo la iniquidad. Algo oculto que hace con que las personas hagan y practiquen la iniquidad. Sabemos también que esta iniquidad, ella es el pecar en el entendimiento. Cuando usted peca en tu entendimiento, hay algo oculto que hace con que corrompa el entendimiento cristiano sin el saber que él está cometiendo este pecado en el entendimiento. Y este engaño, amados, ya está en acción. Ya está tomando el control de todas las iglesias. Ya está tomando el control de toda la iglesia. La verdad es que el misterio de la iniquidad, algo misterioso que hace con que las personas pequen en sus entendimientos, la forma como ellos ven la palabra de Dios, la forma como ellos ven los mandamientos de Dios, la forma como ellos entienden la vida cristiana como tiene que ser. Es la forma de entender las Escrituras. Ese misterio en este pecado del entendimiento ya está en acción, restando solamente que sea apartada aquel que ahora lo detiene. Entonces la apostasía, ella siempre existió, pero ella ahora está poniendo la
potencializar antes del regreso de Jesús. Y continuando, amados, y explica más todavía sobre este engaño terrible, que es la señal de regreso de Jesús. En el versículo 10, así dice la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ahora versículo de 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El engaño que viene, llamada la apostasía, que es la separación, el decaer, el abandono de la verdadera fe. Él hace con que las personas cometan el misterio de la iniquidad, el pecado, el entendimiento, como él entiende la Biblia, peca contra Dios. Y este engaño, él va a hacer el uso de todas las formas. Todas las formas, él va a querer ser implementada a través de la música, a través de líneas doctrinarias, a través de líneas teológicas, a través de una serie de entendimiento, nuevas visiones. Él va a hacer uso de todas las formas del engaño de la injusticia. Amados, ¿qué es el engaño? El engaño es algo que usted hace y yo hago, que nosotros pensamos que estamos haciendo correcto, pero estamos haciendo lo malo. La misma cosa cuando usted encuentra a alguien, el nombre de aquel es Tiago, y usted le dice, ¿todo bien, Juan? Y usted llega cerca y ve que en realidad no es Juan, es Santiago. Y usted dice, discúlpame, yo estaba engañado. Usted es Santiago. Amados, el engaño, el más temible es que la persona no sabe que ella está siendo engañada. Ella piensa que ella está haciendo la cosa correcta. Y vean cuán terrible es este engaño. Porque la Biblia dice que de diversas formas Él hará el engaño de la injusticia. Las personas van a cometer la injusticia de forma engañosa. Las personas van a cometer la injusticia pensando que están cometiendo la justicia. Las personas van a pecar contra Dios pensando que está agradando a Dios. Y eso es un engaño terrible, que es la señal del regreso de Jesús. El engaño que viene en el nombre de Jesús, capaz y que va a engañar los escogidos, la propia iglesia. Este engaño, él es el misterio de la iniquidad. Las personas van a pecar en su entendimiento. Y este engaño hace el engaño de la injusticia. Van a cometer injusticia pensando que están agradando a Dios. Y el nombre de él es apostasía, que es la separación de la fe verdadera. Entonces quiere decir que existe la fe en el falso. Y él continúa diciendo así, hará engaño de todas las maneras, él hará el uso de todas las iniquidades, el engaño de la injusticia para los que están pereciendo. Quiere decir, estas personas que están siendo engañadas pensando que están agradando a Dios, pero están pecando contra Dios, ellas están pereciendo. ¿Pero por qué? Por cuanto rechazaron el amor a la verdad, de la verdad para ser salvos. Wow. Porque no recibieron el amor de la verdad, como la Biblia dice que el amor en 1 Corintios 13 explica que el amor todo soporta, todo espera, es paciente, es longánimo. Él no tiene orgullo propio, no tiene soberbia. Por cuanto rechazaron el amor a la verdad, las personas no tendrán más amor, no van a soportar más la verdad del Evangelio que los podría salvar. ¿Por qué las personas, los cristianos postmodernos, todos nosotros que vivimos en 2024 y estamos viendo el engaño terrible en el nombre de Jesús arrastrando, que hace con las personas pequen contra Dios pensando que están agradando a Dios? ¿Por qué estas personas, ellas rechazan el amor a la verdad? No soportan más la verdad, porque la verdad del Evangelio ella te mata para ti mismo. La verdad del Evangelio hace con que usted cargue una cruz, renuncie a sí mismo,
y sigas a Jesús. La verdad del Evangelio hace con que usted renuncie tus pasiones, tus deseos y coloque siempre los deseos de Dios en primer lugar en tu vida. La verdad del Evangelio, ella te mata para las cosas del mundo, para el pecado, para tus sueños, y hace con que usted siga a Jesús en todas las partes de tu vida, le coloque a Él en primer lugar en todos los lugares de tu corazón. La verdad de Cristo, ella hace con que usted renuncie a sí mismo y al mundo. Y las personas no tendrán más paciencia, no soportarán más la verdad. Por eso la palabra de 2 Timoteo 3:4, la palabra de Dios, ella se refuerza ahí diciendo que al final de los tiempos las personas no soportarán más la sana doctrina, el evangelio verdadero, que hace con que usted renuncie. Antes, ella elegirá maestros para sí, según sus propios deseos. En otras palabras, no, voy a ver a aquel youtuber famoso que él habla exactamente de lo que dice, lo que yo entiendo. Él dice de la forma que a mí me gusta. Él hace con que yo en realidad esté acomodado, que yo esté tranquilo, que yo duerma sabiendo que voy a estar salvo, que no necesito cambiar absolutamente nada, que la palabra no me va a confrontar, que en realidad yo voy a ser victorioso, voy a ganar. Entonces, aquello le deja calmo. Quienes comezón en los oídos eligen maestro para sí, porque rechazaron el amor a la verdad, porque no soportaron la sana doctrina que le podía salvar. Concluyendo, amados, él va a decir aquí ahora, versículo 11, concluyendo, amados, las personas no van a más, los cristianos, soportar el amor a la verdad que lo podría salvar. Continuando, en el versículo 11, él dice, por esto, Dios, miren, amados, qué temible es el propio Dios que manda ese juicio, este engaño, para probar los corazones, para probar la iglesia. Por esta razón, el propio Dios, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Quiere decir, el propio Dios, Él trae esta seducción y libera este juicio, porque las personas, los cristianos, ellos rechazaron el amor a la verdad. Por esta razón, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que las personas crean que están agradando a Dios, pero en realidad están pecando contra Dios, y ellos tienen placer en hacer esto, en desagradar a Dios, pensando, eso es lo peor, en la peor parte, pensando que están agradando, pero en realidad están pecando contra Dios. ¡Qué terrible este engaño! Por eso estamos aquí, con el alerta global para la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo se despierte de este engaño terrible y temible. El propio Dios, el Dios que es la justicia, pero también es amor. El Dios que es fuego consumidor, pero también es misericordia. El propio Dios, Él envía este terrible engaño. Y en el versículo 12, amados, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, el evangelio de la sana doctrina, el evangelio de la renuncia, el evangelio donde tú tienes que morir para todo lo que usted era y nacer de nuevo en Cristo Jesús en todas las cosas. Pero tuvieron placer, sino que complacieron en la iniquidad, amaron hacer la iniquidad, amaron ser engañados en el nombre de Jesús, haciendo que en el Jesús pequen en su entendimiento, que Él es misterio de la iniquidad, y también hagan el placer, que tengan placer en el engaño de la injusticia, que es pecar contra Dios, pensando que están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no soportaron más la verdad del Evangelio, que mata a mí y a ti, para nosotros mismos. Con eso, amados, continuando esta alerta terrible y serio, ¿cómo empezó este engaño terrible? Es la apostasía, capaz de engañar a la propia iglesia, que el Señor Jesús dijo, cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, Santiago, Juan, y engañarán a muchos. Ese engaño, él vendría antes del regreso de Jesús. Es el grande señal. Pero ¿dónde empezó la apostasía? Empezó en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Empezó en el cielo.
en la presencia del propio Dios. Por eso, todos los cristianos que están viendo, estoy hablando para mí mismo y para todos los pastores cristianos y todos los que están viéndonos. No nos encontremos suficientemente inteligentes o evoluidos espiritualmente para pensar que nosotros no estamos en la apostasía o no podemos caer en la apostasía o que no vamos a caer en la apostasía, porque este engaño terrible, Él engañó la tercera parte de los ángeles en el cielo, en la presencia del propio Dios, en la sala del trono del Dios, en el propio cielo. Este engaño terrible que Jesús habló, que va a engañar a muchos. Está hablando a la iglesia, no para el mundo, no está hablando al mundo. Empezó en el cielo. Entonces, en temor y temblor, yo que estoy predicando aquí, usted que está en casa, en temor y temblor, sabiendo que este engaño puede ya estar engañándonos ahora mismo o que podemos caer a cualquier momento. Vamos a ver la origen de este engaño. Ezequiel 28, 14 al 17, la Biblia dice: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte. Aquí está hablando de Lucifer, del ángel de Lucifer, y después vendrá Satanás. Usted estaba en el monte santo de Dios y caminaba estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas perfecto, eras en todos tus caminos de el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El 17, el que más temible, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiere decir, el hecho de él ser lindo no era su problema. Dios lo hizo así, pero el corazón de él lo volvió orgulloso. Y cuando vemos para el cristiano posmoderno y para todos nosotros, vemos cuán los cristianos son orgullosos. Como todos nosotros somos orgullosos, como nosotros tenemos que librarnos y arrepentirnos de nuestro orgullo. ¿Qué hace con qué? Mire la secuencia. ¿Qué el orgullo hace? El primer pecado que recorrió de todos los demás pecados, ¿qué hace? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. La mente de Satanás, como comprendía, cómo Satanás veía las cosas, la forma como él entendía las cosas. Este terrible, tremendo, este terrible, horrendo, él hace con que yo y vos, que nosotros pequemos en nuestro entendimiento. Él corrompió la mente de Satanás y hizo que con que Satanás corrompa la mente de tercera parte del cielo con el engaño de la injusticia. Miren qué terrible engaño. Empezó allá en el cielo y después fue para el jardín del Edén y está engañando todas las iglesias, todas las eras cristianas. Engañó a Israel, está engañando hasta hoy. Este engaño es el engaño, la mente, que corrompe como usted entiende. ¿Quién es Dios? La justicia de Dios. Cuán Dios santo y cómo usted tiene que vivir su vida. Y él continúa. En su corazón se volvió orgulloso por causa de tu belleza y usted corrompió la sabiduría. Quiere decir, el misterio de la iniquidad corrompió la mente, el entendimiento, el saber por causa de su esplendor. Por eso yo lo tiré de la tierra y yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. El rey, todos engañaron. Todos corrompidos con el entendimiento. Todos ellos deseaban todo lo que Satanás pueda traer. Continuando aquí, amados. Después que él va para este momento de la batalla, vamos para Apocalipsis capítulo 12, versículos de 7 a 9. Hubo una grande guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón
y sus E o dragão e ángeles. os seus anjos Y el dragón revistaram, y sus mas ángeles, estes não foram suficientemente fortes. sus ángeles E assim, combatieron al fueron dragón. ao seu Este y lugar sus no céu. ángeles a su vez les hicieron O frente. grande dragão foi El grande lançado dragón fue fora. lanzado É a fuera. antiga serpente chamada Aquella Satanás. serpiente Diabo antigua e que Satanás, se llamó que Diablo y engana, Satanás, olha aqui, y o que mundo todo engaña, miren e aquí, os seus al anjos mundo foram entero, lançados junto a sus ao inferno. ángeles fueron arrojados a la tierra. Terrível, Miren qué engaño terrible, amados. Este é o engano. Este es el onde engaño começou todas as donde coisas. empezó todas las cosas. Y ahora vamos a entender que ya habíamos, ya fuimos alertados de este engaño que vendría a la tierra y que este engaño vendría en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Y ahora voy a pasar la palabra. Que la señal de regreso de Jesús era un engaño que vendría en el nombre de Jesús, que la paz y que iba a engañar a muchos. Este engaño, el nombre de él es apostasía, que es el decaer de la verdadera fe. Y este engaño terrible daría el misterio de la iniquidad. Las personas pecarían en el entendimiento, en la forma como entiende, comprende cómo es Dios, quién es Dios, y cañón del engaño de la injusticia, y van a pecar contra Dios, pensando que están agradando a Dios. Y este engaño engañó una tercera parte del cielo, engañó a Adán y Eva, y viene engañando al pueblo de Dios y todos los cristianos de la faz de la tierra, como ellos entienden el temor de Dios, entienden cómo tenemos que portarnos después que recibimos a Jesús, y que todos nosotros no soportamos, rechazamos el amor a la verdad, quiere decir la verdad del Evangelio, que nos podría salvar. Y este engaño empezó en el cielo. También fuimos alertados por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos de 1 a 4. Como hemos visto claramente la palabra de Dios, Dios ha alertado a la iglesia durante generación y generación. Es muy importante nosotros entender que todo lo que está siendo dicho aquí es como una alerta gravísimo para que comprendamos la gravedad del engaño que puede impedir la iglesia de ser salvo. Estamos entrando en un tema cada vez más grave para este tiempo, y es muy importante comprender por qué esto es una alerta global. No basta saber que llegamos en el fin del tiempo, no basta saber qué tenemos que hacer. Es muy importante que la iglesia se dé cuenta que ella está viviendo hoy es parte de un engaño o de la verdad que puede salvarla, porque muchos serán sorprendidos, porque muchos no comprendieron las escrituras sagradas en su debido tiempo. Estamos aquí viendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo, como ya avisó la iglesia en Tesalónica, avisó la iglesia en Corintio. Aquí más una vez, cuando él se dirige a Corintio, intentando revelar la apostasía para ellos, haciendo con que ellos comprendan esa apostasía y cómo vendría este engaño, el apóstol Pablo hace una comparación sorprendente. Nosotros nos atentamos a esto durante décadas, muchos años, pero ahora llegó un tiempo de Dios preparar su iglesia para su gloriosa venida. Preste mucha atención. Como el obispo Conrado dijo al comienzo, este engaño, este misterio de la iniquidad, algo misterioso, es una forma sutil de engañar. El engaño de la injusticia, este engaño nos lleva a practicar la injusticia. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a alertar a la iglesia de Corinto, diferente de cómo alertó en Tesalónica. Vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo dice, ojalá toleráis un poco mi locura. Empero tolérenme, pues que os celo con el celo de Dios, porque os deposada a un marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Imagine aquí el apóstol Pablo, cuando él va a entrar en el tema, él ya empieza a pedir paciencia a todos que estaban escuchando. Porque, consecuentemente, seguro, él había entrado en este tema muchas veces con la iglesia. Ya había alertado constantemente de este engaño. Y él quería presentar una iglesia pura,
virgen, pura, significa él quería una iglesia que no tenga mezcla con el mundo, mezcla con las cosas de esta tierra, mezcla con otras religiones, mezcla con otros pueblos. Eso es muy importante resaltar. Él está hablando de una virgen pura, pero en el versículo 3 y 4, él revela algo sorprendente. Vamos a leer. Él dice: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidas así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene a predicar otro Jesús que el que hemos predicado, recibirles a otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Lo que el apóstol Pablo está advirtiendo hace una comparación impresionante que conecta las palabras del propio Señor Jesús cuando pregunta al Señor Jesús: Señor, dame una señal de tu venida. Que Jesús respondió: cuidado, que nadie los engañe. Por eso hoy, más una vez, estamos aquí hablando para toda la tierra. Cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy Cristo. Aquí el apóstol Pablo deja muy claro que el engaño que engañó la humanidad, que hizo que la humanidad sea destruida por causa del pecado, era un Jesús, un espíritu y un evangelio. Vea la gravedad de esta alerta. Es muy importante comprender esto. El apóstol Pablo, él hizo una comparación directa, que el engaño de la serpiente era un Jesús, era un evangelio y era un espíritu. Entienda, él está dando una afirmación muy seria, porque muchos no pararon para darse cuenta de qué forma es este Jesús, de qué forma actúa este otro evangelio y de qué forma actúa ese falso espíritu. Porque él dice que es como la serpiente engañó a Eva. Para comprender cómo este falso Jesús, este falso espíritu y ese falso evangelio, vamos a ver para Eva. Vamos a mirar qué la serpiente le dijo a Eva en el jardín. Así, el Espíritu Santo puede abrir nuestro entendimiento y hacer comprender en este tiempo cuál es el verdadero engaño y cuál es el verdadero evangelio. Necesitamos comprender quién es el verdadero Jesús, quién es el falso, quién es el verdadero Espíritu Santo y quién es el falso, quién es el verdadero, cuál es el verdadero evangelio de la cruz y de la sangre de Jesús y el falso. Hoy va a quedar claro y este engaño va a ser desmascarado. Entonces es muy importante que usted preste mucha atención en este punto en adelante. Obispo Conrado dio una base perfecta mostrando las escrituras que el propio Señor Jesús nos alertó. El apóstol Pablo avisó en Tesalonicenses, dio nombre a este engaño de apostasía. Vamos a hacer una comparación ahora muy clara, ya que el apóstol Pablo dejó muy claro que este falso evangelio, este falso Jesús, este falso espíritu es el engaño de la serpiente. Recuerden que Satanás fue quitado del cielo y llenó el corazón del orgullo por su belleza y su mente corrompida por causa del resplendor, por causa de sus obras. Es muy importante comprender esto, que las dos acciones, orgullo y el corrompimiento del saber, es lo que Satanás siempre va a usar para el hombre, para que el hombre también caiga de la misma forma. Entonces, mirando para ahora, para lo que la serpiente dijo a Eva, vamos a comprender claramente qué es este falso evangelio, quién es este falso Jesús y ese falso espíritu. Vamos a leer la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a encontrarnos con una realidad muy importante. Vamos a leer del 1 al 7 y dice la palabra de Dios: pero del fruto del... Perdón, déjeme volver. La palabra de Dios dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del hurto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. Quando a mulher viu Vemos claramente cuando la mujer que el árbol parecía agradable al paladar, era atrayente a los ojos y a pesar de eso, atrayente para tener discernimiento, comió del fruto, dio a su esposo, los ojos de los dioses se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Claramente aquí hay un padrón del ataque de la apostasía, de engañar, la forma sutil de adentro de esta conversación entre la serpiente y Eva. Vamos por parte. El primer punto, la astucia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos cómo Satanás engaña a la iglesia, es de forma astuta, no es de una forma clara, es en el misterio de la iniquidad, algo misterioso que no está declarado abiertamente. Es algo que no transparece fácilmente. Es muy importante ver eso. No viene declarando quién Él es. Primero, Él viene en el nombre de Jesús. Es muy importante resaltar esto. Él es astuto. Él engaña. El segundo paso importante. Ella preguntó a la mujer, ¿fue eso mismo que el Señor dijo? Satanás viene poniendo duda en lo que Dios dijo. Es muy importante resaltar esto, que Satanás, él no ataca al individuo, él ataca a la palabra de Dios para que el hombre no preste atención en lo que Dios dijo. El ataque intenta descualificar la palabra de Dios. Eso es lo que él quiere hacer, con que el hombre no crea, genere una incredulidad en el hombre. Él nunca cree en lo que la palabra de Dios está diciendo. Entienda, eso sirvió para toda la humanidad. La humanidad toda está así desde el inicio por causa del pecado de Eva, de no creer en lo que Dios dijo. Más una vez, todas las naciones de la tierra serán probadas, así como en Génesis. Todos nosotros seremos probados hoy, si nosotros creemos en la palabra de Dios o no, si nosotros vamos a creer lo que Dios está avisando a las naciones o no. Este es el momento más serio de la iglesia, este tiempo. Este es una alerta global. ¿Vamos a creer en las escrituras sagradas, en lo que Dios siempre habló y nos alertó en los fines de los tiempos? ¿O vamos más una vez perder el tiempo de la visitación de Dios? Entienda bien, este solo es el inicio. La forma con que Dios está actuando es sorprendente. Las señales y maravillas que Él está dejando en la tierra para que eso ocurra. Más una vez, la serpiente dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás trae la palabra de Dios y distorsiona. No es eso lo que Dios dijo. Dios nunca dijo no era para comer ninguno de los frutos, solo no era para comer de un árbol, pero que él agarra, él genera incredulidad a la palabra de Dios, él empieza a distorcer lo que Dios dijo. Muchos sacerdotes hoy han hecho eso para agradar la carne de hoy, para conseguir los deseos humanos. El sacerdote ha distorcido la palabra de Dios para minimizar la situación del hombre, para hacer con que el hombre esté en el pecado. Es triste, infelizmente. Amados, esto es muy serio. Vamos a entrar en la profundidad, en el tema que va a desmascarar totalmente el caballo blanco. Es muy importante resaltar esto. Entienda, en este momento Eva no se dio cuenta que estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando? Tenía un relacionamiento con la serpiente. ¿Cómo ella no se dio cuenta con quién estaba hablando? Ellos no reconocen que están escuchando a la serpiente. La iglesia actual no está reconociendo que está hablando con la serpiente. La iglesia no reconoce el falso Jesús. La iglesia no reconoce el falso espíritu y falso evangelio. En realidad, hasta hoy, grande parte de la iglesia solo conoce el falso. Nunca se encontró con el verdadero. Por eso no consiguen reconocerlo. Y tiene simplemente, fácilmente soportado, como apóstol Pablo dijo. 2 Corintios 11. Fácilmente ustedes lo soportarán. En otra traducción, fácilmente lo van a tolerar. Fácilmente van a tolerar el evangelio falso. Entienda,
El próximo punto importante. La iglesia dice que conoce la palabra de Dios. Miren lo que la mujer respondió. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él. La serpiente respondió a la mujer, respondiendo la palabra de Dios. Es el retrato real de la iglesia. Grande parte de la iglesia está decorando la palabra de Dios, la letra, está memorizando. Pero ¿será que ella vive? ¿Será que ella va a obedecer en la hora de la aprobación? Muchos antes de Eva ser aprobada con mucha fuerza, en este versículo deja claro que ella sabía cuál era la voluntad de Dios, o por lo menos ella pensaba que sabía. Vemos en el próximo punto, muy importante, dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. Vendrá un Jesús, vendrá un evangelio, vendrá un falso espíritu que va a dar al hombre una falsa gracia, va a retirar el juicio de la palabra de Dios, va a esconder el juicio y va a decir que no, ciertamente ustedes no van a morir, ciertamente ustedes ya están salvos. Una vez que usted aceptó a Jesús falso, usted ya está siempre, ya está salvo. No necesita hacer nada, Él ya hizo todo por ti en la cruz. Él va a escuchar un falso evangelio, va a decirle: ciertamente no morirán. El evangelio que va a esconder el juicio del pecado es el evangelio que va a esconder el pecado, que no va a hablar del pecado, pero va a hablar de vida, va a hablar solamente de bondad, va a esconder el juicio del pecado y va a decir: ciertamente no morirán. Este evangelio va a engañar millones de personas. Las personas simplemente van a pensar que Dios es bueno el tiempo todo el bueno y no van a arrepentirse de sus pecados, no van a nunca prepararse. ¿Por qué? Porque creen fielmente que ya están siendo salvos por aceptar a Jesús. Creen fielmente que nada va a quitar su vida eterna. Él dice claramente que no hay problema usted tener cualquier estilo de vida. Ciertamente usted no va a perder el arrebatamiento. Por causa de un pecadito usted va a perder la salvación. No. Mentira. Es el evangelio de la serpiente que va a engañar millones de personas y va a impedir millones de ser salvos. Entiendan, este estilo de evangelio engañó fuerza en las últimas décadas. Principalmente tiene conexión con el jinete blanco de Apocalipsis. Vamos a entrar en adelante. Graben esto: el falso evangelio siempre va a esconder el juicio del pecado, diciendo: ciertamente no morirá. Ciertamente, Dios ya había dado un comando a Eva, que si ella come del fruto, ciertamente moriría. Si ella peca un único pecado, ciertamente moriría. Entienda, amados, basta un único pecado para que toda la humanidad sea destruida. Toda la humanidad fue condenada en un único solo pecado. Un único pecado de Lucifer en el cielo para ser lanzado de allá. Un único pecado. Satanás siempre va a administrar el juicio para que usted no tenga miedo de pecar. Ciertamente no morirás. Es para arrancar el temor de Dios, el temor que tenemos de la palabra de Dios, de la gravedad del juicio, de la gravedad de Dios. Es muy importante entender esto. Ciertamente no morirás. Es para arrancar tu temor de Dios, para que usted no tema a Dios y peque naturalmente, creyendo que va a ser salvo mismo así. Cuando la serpiente vino con este evangelio, ese falso evangelio, simplemente Eva no comprendió la gravedad de eso. La próxima frase de la serpiente llevó a un nivel de la gravedad. Él dijo: Dios sabe que en el día que usted come, tus ojos se abrirán. Si no sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Una nueva enseñanza, una nueva forma de ver el evangelio, una nueva forma de ver la palabra de Dios y de comprender. Entiendan, tus ojos se abrirán. Es muy importante comprender que esto representa. Todo que podemos ver con los ojos es corruptible, es algo que va
deshacer en esta tierra. Entonces Satanás va a venir con el evangelio, que va a abrir los ojos para las cosas de la tierra, va a pasar a ver las cosas que están en esta tierra, el evangelio totalmente terrenal, enfocado en todo lo que usted puede tener y ver con tus ojos. Es el evangelio baseada en aquello que usted ve, en aquello que usted puede ver aquí, ahora, con todo lo que está en esta tierra. Es totalmente el evangelio terrenal. Es un Jesús que va a abrir tus ojos para las cosas de esta tierra. Entienda, Él dijo, el día que de Él coma, tus ojos se abrirán. Cuando usted empieza a escuchar el falso evangelio de la tierra, usted empieza a codiciar las cosas de la tierra, a desear las cosas de la tierra, como si fueran bendiciones de Dios, como si esas cosas de la tierra fueran las bendiciones que Dios tiene para nosotros, la bendición que Él ya determinó para nosotros. Las bendiciones eternas serán totalmente desembocadas. Nadie más va a ver a las cosas del cielo, porque los ojos de las personas están abiertas para las cosas de la tierra. Es muy importante comprender esto. Ese falso evangelio, falso Jesús, el falso espíritu, él simplemente abre los ojos de la persona para las cosas de la tierra. Y lo más terrible es que a pesar de abrir los ojos, él dice, y seréis como Dios. Entiendan en este punto, y ustedes serán como Dios. Esta frase de la serpiente simplemente iguala al hombre a Dios. Lo que Eva entendía de ser como Dios en aquel tiempo, que ella entendía quién era Dios. Para ella, Dios era el omnipotente, omnisciente, poderoso. Todas las cosas eran hechas en Él, por Él y para Él. Eva en este momento pasó a comprender con el falso evangelio que ella era adorada por Dios. Ahora ella es servida por Dios. Ahora ella es atendida por Dios. La adoración invirtió. Jesús fue quitada de la adoración y colocada la oveja. La oveja va a la iglesia para escuchar lo tanto que Dios la adora, lo tanto que Dios va a hacer por ella, lo tanto que Dios lo va a amar, lo tanto que Dios la va a bendecir. Todo ahora gira en el entorno de la persona, no al entorno de Dios. El falso evangelio viene para decir que hoy es el día de tu bendición, el día de tu victoria. Ustedes serán colocados por cabeza, no por la... Dios le va a usar en toda la nación, serán poderosos. Dios esto, Dios aquello, Dios te va a servir. Entienda, el falso evangelio va a hacer con que el hombre se sienta tan orgulloso al punto de querer falsas promesas. Yo tengo una promesa para mí. Si Dios, lo que Dios va a hacer, Dios me va a usar. Dios eso, Dios aquello. Y Dios es un siervo. Y usted no se da cuenta. Porque todo lo que usted escucha para usted, en cualquier iglesia, usted abre un video en YouTube, los pastores están diciendo, porque todo lo que Dios hizo es para ti, es por ti. Y nosotros dejamos de adorar, dejamos de servirlo, dejamos de obedecerlo para buscar un Dios que cuida de nuestro corazón, que nos alienta, nos sana, hace todo por nosotros y nosotros nunca hacemos nada por Él. Eso es muy grave. El centro de Dios es el centro de la adoración dentro de la iglesia, en la palabra de Dios. Todo lo que Él lee es para adorar al hombre y el hombre no entiende. Él está siendo adorado. Él no se da cuenta porque el evangelio maravilloso que solo recibe. Él no tiene que arrepentirse. Él no tiene que humillarse. No tiene que esvaciarse de sí mismo. El verdadero evangelio de Jesús es bien diferente. Le dice al hombre, vacíese de sí mismo. Da la otra cara. Sé humilde, no orgulloso. Entiendan. El falso evangelio va a generar el evangelio del cristiano, el mismo orgullo de Satanás, para que consiga corromper el corazón del hombre. Y cuando Él cambia el entendimiento del hombre, corrompe el saber, el hombre pasa a entender la Biblia de otra forma. Cuando él pasa a comprender que la Biblia es solamente para él y no entiende que la Biblia es un camino para la salvación. Es un camino que Dios deja muy claro cuál camino tenemos que ir para encontrar la salvación. Eso es muy serio. En este punto en adelante, Lucifer dice algo terrible para Eva. Él dice,
y conociendo el bien y el mal. Adentro de este conocimiento terrible, este engaño terrible que va a engañar a la humanidad, Él ofrece una mezcla del bien y del mal. Él dice, conocedores del bien y del mal. Afirmó claramente aquí que en este fruto del árbol del bien y del mal, el único fruto tendría el bien y el mal juntos en una única fruta, en un único fruto. ¿Cómo es posible tener comunión del bien, luz y tiniebla? Es imposible. Satanás siempre consigue ofrecer mezcla de las cosas de Dios con las cosas del mundo. Mezcla las cosas de Dios con los placeres de Dios, con los placeres del mundo. Mezcla la apariencia de Dios con la apariencia del mundo. Entiendan. Por eso el apóstol Pablo habló a la iglesia de Corintios. Por favor, tengan paciencia conmigo. Necesito presentarle a Dios una virgen pura, una novia pura, sin ningún tipo de mezcla. Pero Satanás siempre va a usar el falso evangelio para traer mezcla. El conocer es tener intimidad, hacer parte con Él, con eso. Es muy serio comprender, amados. Estamos delante de un engaño terrible adentro de la iglesia. La iglesia están volviéndose mundanos, cada vez más pareciéndose al mundo y no se están dando cuenta. El evangelio del arrepentimiento y santidad no existe más. Necesitamos comprender la gravedad. Hoy, muy claramente, cuando vamos a la palabra de Dios, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, aquí estamos viendo claramente que es un evangelio, es un Jesús, un espíritu que va a agradar el paladar del hombre, que va a mostrar para ella aquello que agrada a la carne. Por eso es agradable al paladar, al comer. Va a venir un Jesús, un espíritu, que va a agradar la carne del hombre. No va a modificar la carne. No va a crucificar la carne. Mucho por el contrario. Es un evangelio que va a hablar de la prosperidad, de bendiciones, riquezas, de estar siempre próspero, siempre estar farto. El falso evangelio de la prosperidad, que solo agrada a la carne del hombre, va a ser predicada en todo lugar y todos van a aceptar. ¿Por qué? Él vendría en el nombre de Jesús. Porque millones de personas van a aceptar el falso. Porque muchos serán engañados. Porque vendrá en el nombre de Jesús. Muchos aceptarán porque viene como un caballo blanco, como el de Jesús. Entiendan bien, este engaño terrible que viene en el nombre de Jesús, que es el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Tiene que estar en acción antes del hijo de la iniquidad ser manifestada, antes del anticristo ser manifestada, que va a ser ahora con el tratado de paz entre Israel, Irán y el mundo árabe. Antes del anticristo venir, esa grande apostasía, ese grande engaño que ha engañado a las naciones de la tierra. Este evangelio dulce que es agradable al paladar y también era atrayente a los ojos. Cuando Eva miró este fruto y vio la palabra de Dios, estamos leyendo aquí, y que era agradable a los ojos. Observen bien, va a venir un evangelio que va a ser atrayente, agradable a los ojos. Va a ser con que el hombre va a ser codiciar todo lo que él ve. Va a venir un Jesús que él va a mirar, va a mostrar a las personas una buena apariencia, siendo que la palabra de Dios no había belleza ni hermosura en Jesús. Él estaba totalmente desfigurado por causa de nuestros pecados, pero va a venir un evangelio, va a venir el evangelio que va a hacer con que el hombre quede atraído por todo lo que él ve con los ojos, todo lo que es corruptible, de bienes materiales, conquistas, apartamento, casa, carro, empleo, lo que sea, no importa, todo que usted puede ver con tus ojos. Este evangelio iba a venir para decir que es tuyo, que tu alcance, que usted conquiste, usted tener y poder. Entienda, Satanás, él viene con un lenguaje muy atrayente, muy atractiva para ustedes ver que aquello es magnífico, maravilloso, desear aquello con tus ojos. Amados, la fe es la seguridad de las cosas que no se ve, la convicción de las cosas que se espera.
tudo que é pela fé, Nosotros, todo lo que es por la fe, usted é no ve. importante entender Es importante entender que todo este falso evangelio es para que las personas no vean a la eternidad, no mire a la eternidad, es enfocar con aquello que usted no ve todavía, la eternidad en Cristo. La eternidad va a ser un tema escaso en el falso evangelio. Nunca se habla de eternidad, solo va a hablar delante de aquello que usted puede ver con tus ojos. Entienda bien, cuando la mujer vio que el árbol parecía agradable para comer, era atrayente, agradable a los ojos, y también, a pesar de eso, deseable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Entienda, el falso evangelio es agradable con entendimiento para el hombre. La forma que empieza a discernir las cosas de la tierra es un falso entendimiento de la palabra de Dios que siempre va a agradar la carne y la voluntad propia del hombre. Por eso muchos se apostatarán de la fe y buscarán maestros para sí. Hoy lo que más sucede, personas que están buscando maestros para sí mismo, buscando escuchar aquello que agrada su mente, su entendimiento, la forma que ellas creen que tiene que ser la palabra de Dios. Me gusta de este líder, de aquel teólogo, de aquel profesor, porque enseña de la manera que yo creo, la manera que yo quiero escuchar. Amados, no es así que con la palabra de Dios. Nuestro primer encuentro con la palabra de Dios nos revela la cruz. La primera reacción, el verdadero evangelio, es lanzarnos en una cruz con Jesús, para que podamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y ser santos. Entiendan, de aquel punto en adelante tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y la cual comió así como ella. Es tan atrayente, saboroso, que se esparce fácilmente. Simplemente los demás que están a tu lado consume este falso evangelio, este falso espíritu, ese falso Jesús, y se arrastra. Por eso grandes iglesias hoy están llenas. Familias enteras están escuchando el falso evangelio y no están preparándose. Pero necesitamos comprender ahora cuál es el falso y cuál es el verdadero. Después, los ojos de los dos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Juntaron, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Cuando comieron de ese fruto, cuando comieron de ese evangelio, se alimentaron de ese Jesús y de ese falso espíritu, el ojo de los dos se abrieron. Entonces, de este punto en adelante, todo lo que Satanás ofreció se manifiesta, solo que no de la forma que ella esperaba. Ella fue engañada. Ella no se volvió como Dios. Es muy importante comprender esto. Cuando Eva comió y ella entendió la gravedad, ella miró, ya era tarde, ya vio que estaba desnuda. De este punto en adelante, la mente de ella ya estaba abierta para el pecado sexual. Entonces, todo tipo de inmundicia sexual entró en su entendimiento y sus ojos pasaron a ver la impureza, la desnudez, aquello que era impropio. Impresionantemente, ella simplemente ellos agarraron la hoja de higuera y se cubrieron. ¿Qué significa? Vestimenta significa los hechos de la persona, hechos de justicia, como está escrito en Apocalipsis. Las vestimentas blancas de lino finísimo, blanco resplandeciente, que son los hechos de justicia de los santos. Entonces, las vestimentas, aquel que te cubre en la Biblia, representa tus acciones. ¿Quién usted es? Una persona que se humilla delante de Dios, se vista de ropa de silicio, quita toda su yo, se vacía de sí mismo y se viste de ropa de silicio. Es un hecho de humillación. Cuando se cubrió de hoja de higuera, significa que ella pasó ahora a cubrirse de sus propias acciones. Ella creó una justicia propia para ella. En este momento, la iglesia queda tan ciego que crea su propia justicia, no comprendiendo más la justicia de Dios. Ella ya no ve la palabra de Dios. Ella perdió el temor. El pecado en este punto en adelante ya no tiene fin. Es muy grave que en este punto en adelante la persona no consigue más comprender la gravedad del pecado
pues no tiene más temor. Todo lo que ella hace ahora es baseada en lo que ella entiende que es correcto, lo que es errado. Ella se olvida totalmente de la palabra de Dios y lo que ha dicho el Señor en el comienzo. Es muy grave esto. Entiendan bien. Este punto en adelante ahora vamos a entrar en la revelación del engaño. ¿Quién trae este engaño? Esta apostasía que fue dada desde el obispo Conrado, detalles, versículos bíblicos. Necesitamos entender quién envió. Como vimos en la palabra de Dios, el propio Señor Dios envía el espíritu seductor. ¿Para qué? Aquellos que rechazaron la verdad crean en la mentira. Esto es temible. Entiendan bien, usted iba a querer estar en el lugar de la persona de la cual Dios envió el espíritu seductor para que esta persona continúe creyendo en la mentira. Ya paró para pensar en esa gravedad. ¿Será que usted es esa persona que rechazó la verdad y no está queriendo escuchar la verdad? Quiere mantener en su vida de pecado, quiere mantener su vida fácil, el evangelio del sí, el evangelio corrupto, lleno de mundanismo. Entienda bien, ¿quién es usted? ¿Usted es la persona que va a recibir este engaño o que va a escuchar la verdad, va a arrepentirse de sus pecados y va a seguir a Jesús? Entiendan bien, necesitamos entender que este espíritu, este engaño, él fue traída por alguien. Y el agente de este engaño está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver la palabra de Dios y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Este jinete salió del medio de los seres vivientes y una voz le dijo: venga. Entienda de dónde él salió. Él salió delante de adentro de los seres vivientes. ¿Dónde él estaba? ¿Por quién él fue enviado? Es muy importante comprender que los sellos de Apocalipsis, los primeros libros, los primeros sellos ser rotos, son los sellos de juicio. A pesar, como el profeta Jeremías declaró en la palabra de Dios, el rollo, el libro de Dios contiene los lamentos, los juicios. No viene nada de bueno de este libro. Cada sello rompido es el juicio de Dios para la humanidad. Es muy importante comprender que este jinete blanco es un juicio de Dios contra toda la humanidad. Este juicio es un juicio específico. Ese juicio se llama engaño, apostasía, el misterio de la iniquidad que ya está en acción antes de ser revelado el anticristo. Ese jinete no es solamente el anticristo, es el espíritu de él que viene antes. Él viene antes para preparar el camino para el anticristo, de la misma forma que Dios siempre envía a los profetas para que prepare el camino para la gloriosa venida de Jesús. Eso fue siempre así. Dios siempre envió sus profetas. Pero de esta vez aquí estamos viendo el evento singular donde Dios envía un jinete blanco. Entienda, vamos a observar la palabra de Dios. Volviendo a la palabra de Dios, observé. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2 dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entiendan bien, aquí vemos al caballero blanco. Tiene una característica específica, es blanco, vino con arco y fue dado a él una corona. Ahora vamos a ver el Señor Jesús. Entiendan, Satanás siempre, para conseguir engañar al pueblo de Dios, él tiene que imitar a Jesús. Tiene que venir en el nombre de Jesús. Tiene que imitar el verdadero, pero nunca ser el verdadero. Él imita al vencedor, pero nunca va a vencer porque su destino ya está escrito. Él ya es un derrotado. Él ya perdió.
El final de él ya está escrito en Apocalipsis. Entonces es muy importante entender ahora la apariencia de ese caballo. Es un agente que trae el engaño. Vamos a resaltar aquí la diferencia entre los dos caballeros de Apocalipsis, porque muchos confunden. Muchos teólogos decían que el primer caballero era el avivamiento antes del regreso de Jesús, pero no, el evangelio que sería predicado en toda la tierra, pero no. Y vamos a probar eso aquí. Vea la diferencia. El verdadero Jesús, ese que vamos a leer aquí, es el verdadero, el Rey de Reyes. Vamos a observar la palabra de Dios, capítulo 19. En tu Biblia va a estar así: la gloriosa venida de Jesús. Esta es la referencia bíblica que habla de su venida. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Tu jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito su nombre. Nadie conoce sino solo él. Vean bien. Está vestido de un monte teñido de sangre y su nombre es el verdadero. Es el verbo de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo montando en caballo blanco y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. La gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el largar del furor y del castigo que viene. Dios Todopoderoso. En su manto y sobre todo está escrito la diferencia de los dos jinetes. El primer caballo blanco de Apocalipsis, él viene en un caballo blanco. Él tiene un arco en su mano. Él recibió una corona. Este es el caballo blanco. Venciendo para vencer. Entiendan bien una característica específica. Ya el Señor Jesús, Él viene con varias características: caballo blanco, fiel, verdadero, guerrea con justicia, ojos como fuego, con nombre desconocido, manto, su nombre es la palabra de Dios. De su boca sale una espada afilada. De su Rey de Reyes, Señor. En su frente está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué significa cada hecho, cada objeto que está en caballo blanco? Primero viene en un caballo. Caballo significa un símbolo de poder y autoridad. Entonces él viene en un caballo blanco para imitar a Jesús. Viene para imitar el verdadero. El espíritu del anticristo que viene antes del anticristo viene con mucha autoridad. Entiendan, la falsa iglesia, el falso evangelio está en la tierra con mucha autoridad. Está engañando mucha gente. Muchos están creyéndose en la iglesia verdadera. Él viene con una corona que fue dada a él. ¿Quién va a coronar ese falso Jesús, ese falso espíritu, ese falso evangelio? Va a ser la propia iglesia. La propia iglesia va a coronar el caballo blanco. La propia iglesia va a coronar ese falso Jesús y ese falso espíritu. La propia iglesia va a coronar el anticristo. Eso es importante entender. En el propio libro de Apocalipsis vemos que grande prostituta, iglesia caída, va a subir en la bestia, va a caminar un tiempo. La propia iglesia va a ser engañada por el anticristo. Eso es muy importante resaltar. Él viene con un arco en la mano. Toda la vez que se aparece un arco en la Biblia, es un juicio que Dios usa contra una nación o contra un pueblo específico. Todas las veces que Él viene con un arco es porque para juicio, es una señal de juicio de Dios. Pero él no tenía flecha. ¿Por qué no tiene flecha? Porque él viene anunciando una falsa paz. Este es el espíritu del anticristo. Él es una arma sin munición, anunciando que está viniendo en paz, para traer paz. Este es el espíritu del anticristo que viene antes del regreso de él. Están dejando la iglesia en paz, pensando que nada va a suceder, pensando que nada va a haber persecución, solo predicando
predicando prosperidad mentira y de repente vendrá repentina destrucción. Es muy importante entender que este falso Jesús, ese falso evangelio, él no sufre persecución. ¿Por qué tiene paz con el mundo? Está igual que el mundo. El falso evangelio, falsa iglesia, no tiene pelea con el mundo. Están iguales, la forma de vivir, vestidos, todo lo demás. Como vencedor él viene, no es el vencedor, no. Para vencer, él viene venciendo muchas batallas porque el propio Dios dará autoridad para él en eso. Va a hacer muchas cosas, pero al final de él ya es la derrota. Entiendan bien, vimos claramente que la diferencia del falso y verdadero. Ahora, todo lo que el falso trae es mentiroso, es falso. El caballo imitador va a traer una falsa salvación, falsa gracia, falso evangelio, falsa adoración, falsa lengua, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, foco en la tierra. Todo lo que él predica es baseada en la tierra. El tema prosperidad bíblica, el tema prosperidad es totalmente común en la iglesia apostatada. Por eso hay mucho pecado sexual, pastores cayendo en adulterio, líderes cayendo en pecado sexual con los propios miembros. Es impresionante la grande cantidad de pecado sexual adentro de la iglesia. No me refiero afuera, estoy hablando adentro de la iglesia. En las últimas pesquisas hechos nombre con pastor, 90% están en cosas terribles, adulterio, blasfemias, murmuraciones, cosas terribles asociadas a aquellos hombres que tendrían que traer la verdad de Cristo para el mundo, para preparar la iglesia de Cristo para la salvación. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué eso está tomando una escalada tan grande? ¿Cómo? Todo lugar se ve la misma cosa y nadie está haciendo lo diferente. Falsa salvación, falso evangelio. Él siempre va a agarrar una falsa salvación. Trae una superabundancia, gracia de Dios, que basta solamente aceptar a Jesús que tú ya estás salvo. Entienda, es superabundancia de Dios, pero es condicional. Hay un hecho, es para los arrepentidos, es solamente para aquellos que se arrepienten de los pecados. Ahí sí, no importa lo que usted hizo en su vida toda, si usted verdaderamente se arrepintió de sus pecados, va a superabundar la gracia de Dios sobre usted. Pero no significa que usted tiene una licencia para pecar. ¡No! Por lo contrario, usted tiene que abandonar totalmente la vida de pecado y convertirse de sus malos caminos y ir a dirección a Jesús. Un falso evangelio está siendo predicada. Hay una falsa adoración en que hoy muchos van a la iglesia. Adoración, sabemos que de las músicas, canciones, hoy en la iglesia están totalmente contaminadas con himnos, adoraciones que hacen beneficio solamente para el hombre. El hombre está siendo adorado en las propias músicas y no se dan cuenta. Las personas van a la iglesia para declarar las cosas y las bendiciones que Dios puede hacer con ellas, aquel que Dios va a hacer con ellas, la gloria que Dios va a manifestar en ella. No se da cuenta que ella está siendo adorada. Entiendan, este engaño terrible tomó las iglesias y nadie está dándose cuenta. Muchos ya están dándose cuenta, pero no saben discernir. Entonces, ¿qué está sucediendo? La palabra de Dios está manifestándose. Estos, ustedes lo toleran con facilidad. Los hombres ahora ha tolerado ese tipo de evangelio. No hay problema. El falso evangelio trae una libertad para el cristianismo totalmente mezclada con el mundo. Muchos se han corrompido totalmente. Entonces trae una mezcla del mundo con la iglesia. En este punto la iglesia ya no presta más atención. El falso evangelio nunca trae reprensión del pecado. No hay conversión. No hay temor de Dios. Nunca hay arrepentimiento. El tema arrepentimiento es algo totalmente escondido en la iglesia. Predicar sobre la cruz y la sangre de Jesús es un tema traspasado. Entiendan,
Estamos viviendo un tiempo terrible en que el verdadero evangelio desapareció de los púlpitos. ¿Y cuál es el verdadero? ¿Cuál es la diferencia? El verdadero evangelio siempre empieza predicando sobre arrepentimiento. El verdadero evangelio siempre trae la santidad. El verdadero evangelio habla de la práctica de la justicia. El verdadero evangelio habla de las cosas eternas, el enfoque solamente a la eternidad, nunca las cosas de esta tierra. El verdadero evangelio no predica sobre dinero, no habla de dinero. El verdadero evangelio predica la buena nueva, la muerte de la carne, totalmente separado del mundo. Jesús ahora ven a quitarnos del mundo. Él no vino a unir las iglesias, vino a traer espada, separar la iglesia de él y aquel que no es. Muchos han comprendido mal esto. La restauración de todas las cosas, el grandioso avivamiento del tiempo del fin. Él es un avivamiento de arrepentimiento y de santidad. Tenemos que volver al verdadero evangelio. Verdadero evangelio no acepta el estándar del mundo. Tiene vestimenta santa. Siempre reprende el pecado. Siempre predica sobre arrepentimiento, siempre predica sobre arrebatamiento, siempre avisa a la iglesia dejarla lista, siempre listo, lo cuanto antes listo. No hay. Muchos perderán la salvación y muchos no serán despiertos. La iglesia que está durmiendo no será despertada si no escucha lo que dice el grito de la medianoche. El grito de la medianoche, Mateo 25, el mensaje que va a despertar la iglesia es que el novio está viniendo. Salga al encuentro de él. El verdadero evangelio está anunciando la gloriosa venida de Jesús. El verdadero evangelio siempre sufre persecución porque destruye el sistema divina mundana, destruye el sistema maligno del dinero que los pastores han usado para corromper las iglesias, corromper las ovejas, destruir el evangelio. Traer el falso evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio, la base exclusivamente es la Biblia. Genera consecuentemente señales, sanidades que acompañan el verdadero evangelio de Cristo, transformación reales de carácter, de vida. El verdadero evangelio tiene característica. Como concluimos aquí, Él vino para volver la iglesia pura, como apóstol Pablo quiso hacer en Corintio. Separar la iglesia, hacer con que ella se separe totalmente del evangelio de la serpiente que engañó a Eva. Y volver ahora al verdadero evangelio. Por eso quedó muy claro ahora la forma que la serpiente engañó a Eva con el falso evangelio, el falso Jesús y el falso espíritu. Estamos ahora volviendo al verdadero evangelio. El verdadero evangelio empieza con temor de Dios. En Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces vi el otro ángel volaba por medio de los cielos que tenía el evangelio eterno, que predicaría a los moradores de la tierra, naciones y tribu y lengua, este evangelio. Él tiene un mensaje específico diciendo con grande voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entiendan, el último evangelio ha sido predicado en la tierra. Antes de la venida del juicio, antes de la gloriosa venida de Jesús, es un evangelio que genera temor, porque allá en Génesis, en el comienzo, Satanás vino con el evangelio que quitó el temor. Ciertamente no morirás. Pero aquí, el verdadero evangelio de los fines de los tiempos va a generar temor en la iglesia para que tenga miedo nuevamente, temor nuevamente de Dios, temor de la palabra de Dios, respete la palabra de Dios, cómo tiene que ser respetada. Es muy importante comprender que ahora llegó el tiempo de temer a Dios y predicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio está muy bien descrito. Lucas 24, 46 a 47. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Y les dijo, está escrito, y así fue necesario. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padecería y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí fue, Jesús resucitó para predicar arrepentimiento. Tenemos que volver al evangelio del arrepentimiento, pues es el único de la manera borrar nuestros pecados y ser salvos. Necesitamos comprender esto.
El profeta Muito Isaías. importante entendermos a Es história muy do profeta importante Isaías. entender la historia del profeta Isaías. Ele já era Él, um homem escolhido por él Deus. ya era un Ele hombre já escogido por sempre Dios. foi Él ya usado por Deus siempre para repreender fue as usado nações. por Dios Logo para no primeiro reprender las capítulo, naciones. ele repreende Luego en el Israel. primer capítulo reprende a A Israel, nação santa do Senhor. la nación santa Mesmo del assim, Señor. Mismo Somente así, no capítulo 6, solamente en el depois de ter capítulo 6, repreendido, después de haber feito reprendido, como profeta de hecho Deus, muchos pela hechos como el primeira profeta de vez Dios, ele viu por la Deus primera em vez él visão. confía en E a primeira Dios en una reação, visión. quando ele viu Deus, foi, Cuando "Ai él de mim, envía a Dios, ay de mí, porque vi al sou um homem de Señor, lábios porque impuros, soy un hombre e de, habito em meio a um hombre de povo labios de impuros. Y Entenda, pela entiendan, primeira vez, quando ele se por deparou primera com o vez, Deus verdadeiro, cuando él se o encontró Deus que con ele el Dios servia, verdadero, mas el não Dios que conhecia, servía, ele pero no percebeu a conocía, él gravidade comprendió do la pecado, gravedad a del gravidade pecado, de estar la na presença gravedad de Deus de estar en la e presencia não de se Dios arrepender. y no arrepentirse. Inmediatamente él reconoció que iba a morir. Inmediatamente reconoce su pecado, Entendendo a gravidade de entendiendo quem é la Deus. gravedad de quién es Dios. Usted puede servir a Dios tu vida entera, pero ahora Dios quiere que todos, sin excepción, se arrepientan, reconozca sus pecados a partir de ahora, a partir de hoy, y volvamos para el Señor en arrepentimiento y santidad. Sem santidade Entienda, sin santidad nadie verá al Señor. no tempo principal. Llegamos en el tiempo principal ahora de preguntar para nosotros mismos a cuál Jesús estamos adorando, el verdadero o el falso. Pergunta principal. Esa es la pregunta principal. Si usted quiere Encontrar o verdadeiro Jesus encontrar el verdadero Jesús y arrepentir de sus pecados ahora, haga esta oración conmigo. Vamos a arrepentirnos juntos, estar listos. Entienda, esta guerra de Israel e Irán es la guerra que va a presentar el anticristo. Entonces el arrebatamiento tiene que suceder a cualquier momento. Vamos a estar listos. Vamos a abandonar el pecado ahora y estar listos. que quer receber a Jesus. Usted que quiere recibir a Jesús, repita conmigo esta oración. Precioso Senhor Jesus. Precioso Señor Jesús, Neste momento, en este momento me arrependo yo me arrepiento dos meus de pecados. todos mis pecados. Eu ouvi a tua palavra. Yo escuché tu palabra Reconheço, Senhor, que y sou reconozco, Señor, que soy un pecador. porém hoje, Senhor. Pero hoy, eu faço a Señor, escolha que a Eva yo não hago la fez. elección que Eva no Eu hizo. quero dizer não à árvore Yo do quiero decir conhecimento. no al árbol del conocimiento y decir sí al árbol de la Eu quero vida. dizer não ao falso Yo quiero evangelho. decir no al falso evangelio, Señor, y decir sí al verdadero. Eu te recebo, Senhor Yo te Jesus, recibo, mi Señor como Jesucristo, meu Senhor como mi e meu Señor Salvador. y mi Salvador. Estabeleça a santidade Establezca e a la justiça santidad y la justicia en mi no ser, coração. en mi corazón. Transforma-me Transfórmame totalmente por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a reconocer tu voz y seguir tus caminos todos los días. Neste momento, Senhor, Porque eu en este entrego momento, Señor, yo totalmente entrego totalmente a ti. Ayúdanos, Ayúdanos, ayúdame, Señor, a encontrar el camino de la salvación en el nombre santo y precioso de Jesús. Y a partir de ahora yo declaro, en el nombre de Jesús, que yo nací de nuevo. Amén. Abençoe em nome de Jesus. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.